Como siempre, un gusto estar con todos ustedes allá, ustedes allá, yo acá, y con visitas especiales hoy día, muy queridas para ustedes, para nosotros también. Qué bueno, el chileno está en Canadá y las canadienses y canadienses están en Chile, hay todo un enredo ahí, pero bueno, ya se va a solucionar luego. Qué bueno verles y verles a todos en esta noche. La semana pasada hicimos una introducción a la carta del apóstol Pablo a los filipenses. No voy a repetir lo que dijimos porque, bueno, para aprovechar bien el tiempo, pero sí dijimos algunas cosas que tenían que ver eh, con, eh, con el tema principal que el apóstol Pablo quiere tratar en esta carta. A veces se ha dicho que uno de los temas principales de la carta es el gozo, ¿verdad? Y Pablo escribe y efectivamente el concepto de gozo, la idea, la palabra o el término gozo, gozarse, el verbo, aparece varias veces a través de la carta y es especial porque el apóstol Pablo está escribiendo desde la cárcel y ese no es el lugar más placentero para escribir. Así que uno bien podría pensar que el tema central tiene que ver con el gozo. Me parece que el tema del gozo, sin embargo, no es el más importante. El tema más importante tiene que ver con ayudar a una congregación que ha trabajado y ha seguido trabajando con el apóstol Pablo codo a codo. Dijimos que una de las principales ideas en esta carta también tiene que ver con la idea de comunión, de trabajar conjuntamente con, de estar asociado con. Explicamos ese vocablo, ¿verdad? Koinonía, muy común en su forma verbal o sustantiva. En fin, Pablo ocupa ese término varias veces para recordarles, rememorarles y animarles a continuar trabajando juntos. Hay dos hermanas que están ahí en esa congregación que ya no están trabajando juntas. El hecho de que Pablo las incluya como parte importante en la carta da a entender o nos sugiere que Evodia y Sinti, que eran dos hermanas bastante importantes en la obra del Señor en Filipos, en la obra misionera que se llevaba a cabo. Pablo ocupa un término en el capítulo 1, en el versículo 27, él dice, sea que esté ausente o que vaya a veros, esto es lo que quiero escuchar acerca de vosotros, que estáis unidos, firmemente unidos en un solo espíritu, una sola alma, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esa expresión, ese verbo combatir unánimes, sugiere la idea de competencia o también puede ser un término asociado con la guerra. Eh, la idea es que dos personas o más se asocian con un propósito en común, trabajan, unen fuerzas, capacidades, recursos para poder trabajar juntos con un fin común. Y el fin común obviamente es que el Evangelio sea predicado. Esto es lo que justamente Evodia y Sinti que no están haciendo. El apóstol anima a alguien en la carta, no se identifica quién es. Pablo dice, también te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo. Ese es el mismo vocablo. Y esta palabra que aparece al principio, ¿verdad? Relativamente al principio de la carta, o lo que sería la conclusión de la introducción de la carta, en el capítulo 1, versículo 27, y hacia el final de la carta, sugiere que ese es el tema principal, o uno de los temas principales que él quiere desarrollar. La manera en que se va a solucionar este problema, dijimos, mencionamos que la manera en que se soluciona el problema es con la humildad. Humildad va a ser el elemento fundamental para poder combatir el peligro de las divisiones y las separaciones. La humildad es el factor fundamental para
Recordar que no se trata de nosotros, sino que se trata de que el Señor sea presentado. Y el apóstol Pablo va a hablar de sí mismo como un ejemplo de alguien que no hace las cosas para sí, que no hace las cosas con el propósito de obtener posición o ventajas. Incluso en capítulo 1, Pablo dirá que algunos predican a Cristo por contienda, por envidia. Incluso lo hacen, Pablo dice, para añadir aflicción a mis prisiones. Pero el apóstol Pablo, lejos de quejarse por esto, lejos de ponerse como un ejemplo de alguien que sufre injustamente, porque me parece a todas luces que es injusto que él sufra eso, pero Pablo no dice, qué injusto lo que están haciendo en contra mía. Pablo dice, en esto me gozo y me gozaré aún, que sea por envidia, o sea por vanagloria, o sea por ambición personal, Cristo es anunciado y en esto me gozaré y me gozaré aún. Dijimos entonces que lo que va a solucionar los problemas que tienen que ser solucionados ahí parte por adoptar la misma mentalidad que el Señor Jesús tuvo. Pablo dirá en el capítulo 2, haya pues en vosotros este mismo sentir. La palabra sentir, lo vamos a ver en su momento, es más que sentimiento, ¿verdad? Los sentimientos cambian, los sentimientos fluctúan, ¿verdad? Hoy día me siento contento, mañana me siento triste. El día está precioso, con sol, estoy contento, me siento feliz. El día está nublado y con lluvia, y así con neblina, y me ando así como medio depre. Me siento triste. Los sentimientos cambian. Pero Pablo cuando dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra sentir no tiene que ver con sentimiento, no tiene que ver con el día, ¿verdad? Nublado, despejado. La palabra sentir se asocia con un verbo que tiene la connotación de pensar, de tener una actitud. Y en ese sentido, cada uno de nosotros tenemos la libertad de pensar o adoptar una determinada actitud. Pablo dice, haya pues en vosotros la misma actitud, la misma manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo, o mejor todavía, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vació a sí mismo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en forma de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, Cristo nunca usó su posición y su derecho, su gloria, su majestad, nunca usó eso como una manera de sacar ventaja sobre otras personas. Que es obviamente lo que la envidia y la ambición personal hacen, ¿verdad? Lo que Pablo menciona en el capítulo 1. Algunos predican a Cristo por envidia, por contienda, por ambición personal. ¿Qué es lo que yo puedo ganar de esta situación? ¿Cómo puedo yo obtener ganancia? Sea cual sea el tipo de ganancia, puede ser material, puede ser posición, puede ser lo que sea, fama. ¿Cómo puedo yo obtener algo a costa de otras personas? Eso es todo lo contrario a la humildad y el ejemplo del Señor. Pablo va a ocupar eso para animar a los creyentes a que tengan esa misma actitud. Así que hablamos de eso la semana pasada, más o menos eso fue la introducción de la que hablamos. Pablo va a presentar ejemplos de un creyente humilde, cómo se expresa la humildad. Bueno, la humildad se expresa primero no poniéndose uno como el primero, de verdad. Pablo dirá, sea Cristo es predicado, algunos lo predican para hacerme daño, no me importa, porque Cristo está siendo predicado, porque no se trata de mí, no se trata de mí. Ese no es el punto, dice el apóstol Pablo. Se trata de Cristo. Y me alegra que estén predicando a Cristo. Y alguien dirá, ¿cómo Pablo puede pensar de esta manera? Bueno, porque las famosas palabras de Filipenses 1, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso significa lo que Pablo quiere decir. Para mí el vivir es Cristo significa que ya no soy yo el protagonista, no soy yo el que quiere el aplauso ni la posición. Y Pablo incluso está dispuesto a morir. Dice yo, mire, muera o no muera, salgo ganando porque no se trata de mí. Pero Pablo no solamente habla de sí, Pablo va a poner otros ejemplos. Pablo habla de Timoteo.
Pablo dirá de Timoteo, a ningún otro tengo de un mismo sentir. Pablo ocupa otra vez ese vocablo, porque a ningún otro tengo de un mismo sentir, a ningún otro tengo que se interese tan sinceramente por vosotros como Timoteo. Timoteo es un ejemplo. Y luego Pablo dirá, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Así que el secreto para que una iglesia avance, en realidad no es un secreto, el secreto es algo que está escondido y que nadie puede encontrar, ha estado ahí por 2000 años, ¿verdad? La clave para que una iglesia local avance es que cada miembro de esa iglesia tenga la actitud mental que Cristo tuvo. No se trata de mí, no se trata de mi avance, no se trata de mi prosperidad, no se trata de mi reconocimiento, no se trata de mí. Se trata de que todos juntos avanzamos con el mismo propósito. Y para avanzar juntos tenemos que reconocer nuestras debilidades y nuestras virtudes. Trabajamos junto con eso. Todos sabemos que no somos perfectos, estamos llenos de imperfecciones. Yo tengo muchísimas imperfecciones y las que ustedes ven es apenas un pequeño porcentaje, y si ven hartas imperfecciones en mí, y créanme, es un porcentaje pequeño de lo que realmente Dios ve. Y todos nosotros tenemos imperfecciones, debilidades, y al mismo tiempo tenemos virtudes o quizás dones. Una iglesia tiene que trabajar junta, reconociendo que el Señor nos ha dado esas capacidades, no son nuestras, el Señor nos las dio para trabajar juntos. Y por eso es que Pablo dirá, no considerando cada uno como superior, considerando a los demás como superiores a él mismo. Esa es otra manera en que la humildad se refleja, es viendo las virtudes y capacidades de otros hermanos y hermanas. Y tristemente a veces lo que uno ve es, mire, pusimos a cargo a la hermana X para que esté a cargo de organizar la escuela dominical. Y dice, no, pero esa hermana no tiene idea. Y lo primero que hacemos es, los chilenos somos muy buenos para el chaqueteo. Yo no sé si David se acuerda de ese término, o no sé si Don Helen o Bárbara se acuerdan de ese término chaquetear. Ustedes saben lo que es chaquetear, ¿verdad? Ah, no, pues si le dieron la pega porque es la hija del pastor nomás, pues por eso le dieron ese ministerio. ¿Verdad? Eso es chaqueteo, ¿verdad? Es cuestionar la capacidad de alguien en base a posición, conexión, etc. En vez de decir, oh, me alegro que esta hermana está a cargo del programa, tiene muchas capacidades, el Señor la ha dotado con muchos dones. Esta va a ser es una gran noticia para nuestra iglesia que esta hermana esté a cargo de este trabajo. Y si hay cositas que hay que sugerirla, se las sugerimos a ella, no se las sugerimos a 30 personas antes que a ella, ¿verdad? Pero eso es lo que hacemos muchas veces. Y eso obviamente causa un daño. Y creo que uno de los problemas, hermano, es que a veces no entendemos lo que realmente la iglesia es. La iglesia no es un club, no es un partido político, es la iglesia del Señor. Bien, un poco larga la introducción, pero voy a compartir mi pantalla y vamos a ir a Filipenses, capítulo 1, y vamos a avanzar hasta donde podamos. ¿Ok? Ahí sí, voy a agrandar la letra, hermano Miguel, no se preocupe, porque no sé por qué me lo muestra así ahora, pero... ¿Está bien ahí? ¿Está mejor ahí o no, Miguel? ¿La letra? Ok. Sí, hermano, está bien. Va a tener que hacer muros más grandes ahí en Santa María para poner letras más grandes. Ya. Pablo y Timoteo. Noten ustedes cómo Pablo inmediatamente abre la carta. Es cierto que en otras partes él ocupa este título, pero Pablo dice, inmediatamente, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Ahora noten, hermanos, que el vocablo aquí, siervo, a mí no me gusta mucho la palabra siervo, porque especialmente hoy día
Dicen, este es un siervo del Señor. Y como si fuera alguien importante. Realmente la palabra es esclavo. ¿Ok? Es un esclavo. Esa es la palabra que Pablo ocupa. En ciertos lugares, no en Chile, pero en ciertos lugares de Latinoamérica, cuando hay una conferencia, los siervos están ahí todos adelante. Y al final los siervos se convierten en una especie de, de protagonista, ¿verdad? Como casi, lo cual no está bien. Es un siervo, es un esclavo. Lo que hace es trabajar para su señor. Y lo que hace es servir. Literalmente eso es lo que hace. Es un servicio, es un trabajo que hace para los demás. Ahora, Pablo comienza así inmediatamente su carta. Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo. Esclavos. La nueva traducción viviente ocupa esa expresión. La NBI y la Biblia de las Américas se quedan con la palabra siervo, pero esclavo es lo que es. Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo a todos los santos. Me parece que esta es la única ocasión en que Pablo ocupa esta expresión, todos los santos, al principio de una carta. No muchas veces más, quizás unas 2 o 3 veces más, Pablo ocupa esta expresión, todos los santos, pero no al principio de una carta. Pablo dice, Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo, a todos los santos. Noten ustedes cómo desde un comienzo Pablo está incluyendo a todos, porque es una iglesia que está pasando, que es una buena iglesia. De hecho, Filipenses tiene un tono bastante positivo, pero es una iglesia que está pasando por un problema, y un problema que incluye personas, y personas que están distanciadas. Pablo no dice, él no comienza la carta diciendo Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a la mayoría de los santos que están en Filipos, a todos los santos menos a una, que tengo en mente pero que no voy a mencionar, a todos. Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo. Somos esclavos, primero que todo. Y esta carta va dirigida a todos los que están en Filipos. Nadie puede excluirse, ni siquiera los ancianos y diáconos. Pablo incluye a los obispos y los diáconos. Otra vez, me parece que también es el único lugar donde Pablo abre una carta incluyendo dentro de los destinatarios a los obispos y diáconos. Es muy posible que Bodia y Sintique hayan tenido una posición de liderazgo en la iglesia. Sabemos que hay diaconisas en la iglesia. Sabemos de Febe, que es diaconisa, y probablemente alguien más. Es muy posible que ellas son consideradas diaconisas. Pablo incluye a todos los obispos y diáconos, lo cual inmediatamente le pega de entrada, ¿verdad? Pablo pega de entrada inmediatamente cuando está escribiendo a todos los que están en Filipos con los ancianos, si quieren, ancianos, obispo, no es una palabra que hoy día se ocupe en Chile, digamos, no se asocia mucho con nuestra realidad, con los ancianos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El hecho de que Pablo incluya gracia y paz, alguien dirá, bueno, es el típico saludo, ¿verdad? Gracia y paz. Pero Pablo, cuando escribe gracia y paz, no lo está solamente incluyendo como un típico saludo de una carta. Acuérdense que paz es una de las cosas que se pierde cuando hay una turbación interna. Y para que la paz se restaure, tiene que haber acto de gracia. Nosotros tenemos paz con Dios, porque su gracia actuó primero. Y los creyentes podemos disfrutar de paz con Dios y paz de Dios. De hecho, la palabra paz es algo que aparece aquí en Filipo, en esta carta. En el versículo 3 en adelante, hasta el versículo 12, si no me equivoco, o hasta el 11, encontramos lo que es la oración que él hace, la introducción de la carta. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones
rogando con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión, la palabra por vuestra podría ser traducido por algo así. La razón por la cual él da gracias a Dios es sobre la base de la comunión que ellos han tenido con Pablo para el progreso del Evangelio. Nuestra Reina Valera dice comunión en el Evangelio, pero la preposición no es en, la preposición es algo así como hacia. No es la típica preposición griega en, que suena igual que en español, en, sino más bien una preposición diferente, eis, acompañada del artículo en griego, eis to, que indica propósito, que indica objetivo. Pablo da gracias a Dios siempre. Eso, a ver, doy gracias a mi Dios sobre la base, otra vez la misma preposición epi, doy gracias a Dios sobre la base o basado en el recuerdo que tengo de todos ustedes. Noten ustedes, de nuevo la inclusión. El recuerdo que tengo de todos ustedes. Versículo 4, siempre en todas mis peticiones en favor de todos ustedes. De hecho, otro dato interesante, en estos versículos principales, en ninguna otra oración de Pablo, él incluye tantas veces pronombre personal en plural, ustedes, vosotros. Y todos ustedes, no solamente vosotros, sino que acompañado del adjetivo, todos ustedes. Entonces, vuelvo a leer, versículo 4, siempre en todas mis peticiones en favor de ustedes, perdón, en favor de todos ustedes, con gozo o haciendo esa oración con gozo, versículo 5, basado en la comunión que hemos tenido, vuestra comunión, con el propósito de que el Evangelio avance, por vuestra comunión en el Evangelio. Pero es mejor leer sobre la base de vuestra comunión que hemos tenido para el avance del Evangelio. Desde el primer día hasta ahora. ¿Cuál será el primer día? Bueno, yo creo que el primer día se refiere cuando Pablo fue recibido en la casa de Lidia. Ese es el primer día, ese es el primer día en que la obra, por decirlo, se hace interactiva, en el sentido de que Pablo predica y hay respuesta al Evangelio, e inmediatamente Lidia dice, si me habéis considerado digna, ¿verdad?, de la gracia del Señor, no me acuerdo exactamente cómo lo dice, venid y posad en mi casa. El apoyo para el avance del Evangelio comenzó desde el primer día. Versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. La idea es, la va a llevar a su término, la va a llevar hasta el final, la va a terminar. Esa es la idea. El que comenzó la buena obra, la va a llevar a su feliz término hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, o también puede ser por cuanto ustedes me tienen en el corazón. Ambas cosas son posibles, gramaticalmente hablando. ¿Ok? Por cuanto os tengo en el corazón o por cuanto ustedes me tienen en el corazón. Y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, otra vez, todos vosotros, cada uno de ustedes,
sois participantes, otra vez, son koinonos, palabra koinonía, comunión, ser participante con alguien. Todos vosotros sois mis socios, si quiere una palabra contemporánea. Todos vosotros sois mis socios en la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, con literalmente las entrañas de Jesucristo. Ya voy a explicar eso. Versículo 9, Pablo introduce lo que va ahora a pedir en oración por ello. Pablo ha dicho hasta ahora lo que ora o lo que hace al orar. Él da gracias a Dios y lo hace con gozo, y ese gozo y esa oración constante que él hace se basa en los recuerdos que él tiene de ellos y en el apoyo que ha recibido de ellos. Versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para, indica propósito, para que aprobéis lo mejor, para que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo, llenos de el fruto de justicia, es singular, que es por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Si tuviera que terminar la reunión ahora, tendría que decir que el solo propósito de todo esto, hermanos, ¿cuál es? ¿Cuál es? Ni siquiera el propósito es que dos hermanas se reconcilien. El propósito es que el evangelio siga avanzando y que los creyentes abunden en fruto que puedan presentar cuando llegue el día de Cristo, pero el fin último es la gloria y alabanza de Dios. Por eso hacemos lo que hacemos. No hay otro propósito. No hay otro propósito. Ni siquiera el propósito es que las almas se salven. Pablo ni siquiera habla de eso. Pablo no menciona, dice, para que muchas almas más se salven. Él quiere que las almas se salven, por supuesto que sí. Pablo menciona de cómo la casa de César se han motivado los creyentes, presumiblemente Pablo está en Roma, y se han motivado los creyentes a hablar el evangelio aún más, con más confianza. Se está predicando el evangelio. Pero el fin último, hermanos, es la gloria y la alabanza de Dios. Vamos a ver un poquito más en los minutos que nos quedan esta oración. Ya he mencionado algunas cosas. Obviamente el tema de que Él dé gracias a Dios cada vez que me acuerdo de vosotros. Lo cual es interesante, ¿verdad? Porque, para ser honesto, no siempre eh, a veces nos acordamos de alguien y no le damos gracias a Dios. Gracias a Dios que no estoy con esa persona muchas veces es la cosa, ¿verdad? Pero Pablo dice, doy gracias a Dios por ustedes. Doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Cada vez que me acuerdo de ustedes, mis hermanos y hermanas en Filipo, doy gracias a Dios. Ahora, si ustedes comparan esto con otras cartas, Pablo a los Gálatas no dice nada. Pablo no da gracias a Dios por los Gálatas. De hecho, creo que lo mencioné cuando hicimos Gálatas en su momento. Mencioné que Pablo no da gracias a Dios por los Gálatas porque no hay nada que agradecer. No hay nada que agradecer. Los creyentes de Galacia están en una situación peor que la de Corinto, porque hasta por los corintios Pablo da gracias. Pero por los Gálatas Pablo no da gracias. Se están alejando de la verdad del Evangelio, que es bastante serio. Pero aquí Pablo dice, doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de usted.
Si me acuerdo, si me voy a acostar y me acuerdo de usted, o cuando me levanto y me acuerdo de usted, o si voy caminando, bueno, no está, está preso, o cuando estoy aquí en la cárcel y me traen comida y me acuerdo de usted, cada vez que me acuerdo de usted, oro por usted y doy gracias a Dios por usted. Y es bonito, hermanos, que cuando que cuando nos acordamos de alguien, demos gracias a Dios por ese alguien de quien nos acordamos. Y la razón por la cual damos gracias a Dios por ese hermano o esa hermana es porque hay razones para hacerlo, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tiene razones para dar gracias. Es triste cuando no hay razones para las cuales otros hermanos estén agradecidos por nosotros. Pero Pablo da gracias por ello. Y dice, me acuerdo, cada vez que me acuerdo de ustedes, doy gracias a Dios. Y oro por ustedes, estoy rogando por todos ustedes, cada uno de ustedes. No excluyo a nadie, no estoy dejando afuera a nadie. Oro por Evodia, oro por Sintique, oro por los que han seguido a Sintique, oro por los que han seguido a Evodia. Porque usted sabe lo que pasa cuando una iglesia se divide. Es casi inevitable que el que se separa y se va o se enoja o lo que sea, crea partido, ¿verdad? Y eso es muy triste. Los que han pasado por divisiones es algo que uno nunca más quiere experimentar. Y me tocó vivirlo cuando yo era muy joven y no es agradable para mí. Es muy triste. Y uno puede, yo recuerdo siendo adolescente, 15, 16 años, recuerdo muy bien, esos dolorosos días, la tensión que existía interna. Es muy triste eso. Pero Pablo cuando ora, da gracias por todos. Se acuerda de Evodia y da gracias a Dios. Se acuerda de Sintique y da gracias a Dios. Y la razón, el versículo 5, como explicaba, es sobre la base. Esta es la base de mi gratitud. Y esta es la base de mi gozo que tengo cuando oro por ustedes. Interesante esta expresión. Desde el primer día hasta ahora. El primer día hasta ahora. Acuérdense que en esta carta el apóstol Pablo da gracias por una ofrenda, ¿verdad? Y esa es eh, al final de la carta Pablo dice, doy gracias a Dios que por fin se habéis acordado de mí. No lo digo porque tenga escasez o porque tenga necesidad, porque he aprendido a contentarme sea cual sea mi situación. No lo diga porque no lo digo porque esté pasando necesidad o algo así. Pero bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y Pablo luego dirá, lo que me enviasteis de Epafrodito lo he recibido con gratitud, con gozo, como una ofrenda. Eso es comunión, eso es apoyo. Y el apóstol Pablo da gracias a Dios por eso. Y Pablo sabe que la iglesia o los creyentes en Filipo han participado con él desde el primer día. Desde el primer día. Pablo sabe lo importante que esto es. Y él lo especifica otra vez. Y él insiste en el capítulo 4. No es que busque dádivas. Yo no busco eh, explotarlos a ustedes. Yo no busco, perdón la expresión, chuparles la sangre, ¿verdad? No busco eso. Pero sí busco que en vuestra cuenta haya fruto. Y eso es lo que ora al principio, ¿verdad? Él ora para que lleve mucho fruto. Y en el capítulo 4 él habla de que la ofrenda que ellos han estado mandándole es un fruto. Y Pablo se alegra de que los creyentes estén cosechando o preparando o sembrando esos frutos que el Señor va a recompensar. Desde el primer día ha sido una iglesia constante, no ha sido una iglesia inconstante. Ha sido una iglesia que permanentemente, siempre, usted dirá, bueno, es que alguien podría pensar que los creyentes en Filipo eran ricos, entonces tenían harto. Curiosamente, no son muchas veces los que más tienen los que más dan. Muchas veces es al revés. Y el apóstol Pablo
menciona a los de Macedonia cuando escribe su segunda carta a los Corintios. Pablo en esa carta, en su segunda carta a los Corintios, él dice que los creyentes de Macedonia insistieron en dar, incluso en medio de su profunda pobreza. Si que me recuerdo bien, eso es 2 Corintios 8 o 2 Corintios 9, no pensaba tocarlo, pero se me viene a la mente. Solamente para recordarles que los creyentes de Macedonia, Filipos está en Macedonia, ¿se acuerda? Pablo va a Filipos porque Filipos está en Macedonia. Y Pablo va a Macedonia porque un varón aparece en un sueño en Hechos capítulo 16 o 15 y le dice, ven a Macedonia y ayúdanos. En el capítulo 8 de 2 Corintios, Pablo dice en el versículo 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Ahí está Filipos, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Los creyentes de Macedonia, en medio de su pobreza, de su tribulación, los creyentes de Filipos no son ricos. Y sin embargo, le ruegan a Pablo, por favor, hermano Pablo, déjanos participar de esta ofrenda para nuestros hermanos en Jerusalén. En la ofrenda específicamente ahí no es para Pablo, no es para un misionero, para otros creyentes que están sufriendo, que están pasando necesidad. Pablo sabe. Por eso es que Pablo ama tanto esta iglesia, porque es una iglesia que está comprometida con el Evangelio. Es una iglesia que está comprometida con el avance del Evangelio, y el avance del Evangelio implica tener cuidado de aquellos que están pasando necesidad, ya sea otros creyentes por diferentes razones, o aquellos que están involucrados en el Evangelio de una manera más completa. Pablo sabe, y Pablo llama a esto una buena obra. Estoy persuadido de esto, dice el versículo 6, que el que comenzó en vosotros la buena obra la llevará hasta el final. Pablo está incluyendo, no creo que solamente Pablo esté pensando en este apoyo, me parece que Pablo tiene en mente todo lo que ellos están haciendo como buena obra, y Pablo reconoce que esa buena obra, el estar involucrados en la obra del Evangelio, el estar involucrados como iglesia, trabajando juntos. Insisto, no solamente Pablo tiene en mente lo que uno podría llamar de un donativo, sino todo lo que implica que una iglesia trabaje para la obra del Señor. Eh, Pablo dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Y obviamente lo más importante de aquí es que Pablo no está sobándole la espalda a los filipenses. Pablo está diciendo, esto es algo que Dios comenzó en ustedes. Dios es quien les da la capacidad. Dios comenzó esta buena obra en ustedes, la va a terminar. Y esto es lo que pasa cuando una iglesia trabaja junta para el avance del Evangelio. Lo que está sucediendo, hermanos, cuando trabajamos juntos como iglesia, estamos haciendo la obra de Dios. Y lo que queremos es que esa obra llegue hasta a su último término, que llegue al propósito, que llegue a su meta. En el versículo 7 Pablo dice otra vez, me es justo sentir esto de vosotros. No, por cuanto os tengo en corazón. Más abajo dirá, Dios me es testigo. Ustedes son participantes conmigo. En otras palabras, Pablo dice, estoy tan contento. Ustedes son mis compañeros. No estamos juntos, estamos separados, pero ustedes me ayudan. Ustedes son mis compañeros. Ustedes oran por mí. Pablo habla de la oración de los creyentes. Sé que por vuestra oración, y no solamente una cuestión material, una cuestión de oración también, de involucramiento. Ellos saben y están preocupados por Pablo, no saben qué es lo que está pasando, por eso envían a Epafrodito. Queremos saber de Pablo. ¿En qué está? ¿Está bien? ¿Le falta algo? ¿Cómo podemos orar por ti? Hermano, haznos saber. Queremos estar involucrados contigo.
Estás en la cárcel, hermano. Debe ser triste para ti estar en la cárcel porque no puedes predicar. ¿Esto está impidiendo el avance de la obra? Cuéntanos. Y por eso es que Pablo dirá, quiero que sepáis, hermanos. Versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el avance del Evangelio. Pero Pablo le cuenta estas cosas a los que están interesados en saber. Y realmente es triste cuando hay iglesias que no están interesadas en saber lo que está pasando, en su propio medio o en otros lugares. Pero Pablo les dice, las cosas que me han pasado más bien para el avance del Evangelio. Quiero, ay, casi me pilla el tiempo, voy a dejar introducida la oración porque esto requiere tiempo. Versículo 9, esto pido en oración. Esto es lo que oro, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento. Dos palabras. La primera palabra, la palabra ciencia, es lo que yo traduciría como conocimiento. ¿Okay? Y la palabra conocimiento yo la traduciría más bien, como dice la Biblia de las Américas, discernimiento o entendimiento. Interesante la palabra que se traduce como conocimiento. Esta palabrita que aparece aquí no es muy común en el Nuevo Testamento. Y aparece en el Antiguo, en la versión griega conocida como Septuaginta, aparece algunas veces ahí, especialmente en el libro de Proverbios. Es un libro que se asocia con la literatura sapiencial. Ustedes, hermanos, se acuerdan lo que es la literatura sapiencial. Proverbios, Eclesiastés, algunos salmos, etc. La palabra conocimiento o discernimiento va de la mano con la palabra sabiduría en el libro de Proverbios. Es la clase de conocimiento que me ayuda a saber cómo actuar en cada momento o en diferentes circunstancias. Pablo pide, esto es lo que pide, yo pido que vuestro amor abunde, pero que el amor de ustedes que pueda abundar, hay dos maneras de entenderlo esto, que vuestro amor abunde eh, acompañado de conocimiento y discernimiento. Es decir, es un amor que sabe cómo actuar. ¿Okay? Esa es una manera de entenderlo. Y probablemente este es el sentido aquí. Que vuestro amor abunde más. O que vuestro conocimiento y vuestro discernimiento estén caracterizados por un amor que sobreabunda. En este sentido, el énfasis tendría que ver con lo que ellos saben. Y esto es importante porque ustedes saben, hermano, lo que pasa. Conocimiento no es sinónimo de espiritualidad. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Conocimiento no es sinónimo de espiritualidad. Un creyente o una creyente puede saber mucho y no ser necesariamente maduro espiritualmente. Un creyente o una creyente puede saber mucho y sin embargo puede dejar la escoba en la iglesia local por ser infantil en su manera de actuar. Que se ha visto, ¿verdad? Se ha visto a través de la historia de la iglesia, se ha visto. Pablo pide a Dios por estos creyentes que ama íntimamente, los ama profundamente. Y Pablo pide que estos creyentes puedan crecer en su amor, pero que sea un amor que esté caracterizado por un amor que está informado y un amor que es sabio, es decir, que sabe cómo actuar. O Pablo tiene en mente que el conocimiento que ellos tienen y el discernimiento que ellos tienen esté caracterizado por un amor que abunda más y más. Ambas cosas son posibles y ambas cosas son necesarias. Acuérdense lo que el apóstol Pablo dijo a los Corintios, ¿verdad? En el capítulo 13.
Uno podría tener todo el conocimiento del mundo y uno podría hablar todas las lenguas y todas las lenguas angelicales y uno podría tener toda la fe del mundo y uno podría dar todo lo que tiene y hasta uno podría darse a sí mismo para que lo quemen vivo. Si no tengo amor, no soy más que ruido. Eso es todo lo que soy. Así que hermanos, esto es Filipenses. Confiamos en el Señor que nos ayude a crecer y a avanzar, eh, a unirnos, a acercarnos y a, como dice el apóstol Pablo, que nuestro amor abunde más y más en ciencia y conocimiento. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que hemos podido compartir y reconocemos nuestras flaquezas, nuestras debilidades, reconocemos nuestros defectos, tantos eh, que nos hacen, cuando nos vemos a nosotros mismos, nos preguntamos una y otra vez, ¿cómo es posible que tú hayas derramado tanta gracia en nosotros? Y Padre, con esa disposición es que tenemos que amarnos unos a otros, recordando que cada uno de nosotros ha sido receptor de tu gracia infinita. Bendice a cada hermano, a cada hermana ahí presente, ayúdanos, guárdanos y nos encomendamos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.